Dios les bendiga, hermanos. El mismo espíritu nos gobierna. Desde días pasados estuve pensando mucho en este canto. Me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y pues, ahorita que lo escuché, pues, gloria a Dios, hermanos, porque Él nos dirige. Amén. Bueno, hermanos, en el tema que hemos de empezar, dice el tema general, hermanos, una vida hermosa. Y después nos dice un texto: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Aleluya. Hermanos, pues gracias le doy al Señor, hermanos, por pues el privilegio de estar aquí, ¿verdad? Porque pues sí nos sentimos nerviosos a lo mejor, ¿verdad? Y pues una gran responsabilidad. Pero hermanos, cuando yo vi el programa y vi el tema que nos había tocado a las hermanas, ay, di gloria a Dios, porque son temas muy hermosos de el poder hablar de las manos de Jesús, de los pies de Jesús, de los ojos de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues, no queda más que darle la gloria al Señor, porque pues Él nos quiere usar, hermanos, para algo muy especial en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, para iniciar, hermanos, yo puse aquí una pregunta en cuanto al tema que a mí me tocó. Y dice, hermanos, que si hemos pensado detenidamente en las manos de Jesús, que alguna vez siempre pues vemos los cielos, la luna, las estrellas, pero cuando detenidamente, ¿no?, nos hemos pensado: Señor, tus manos preciosas hicieron todo esto, tus manos preciosas, quizá pues ya con las marcas de los clavos, ¿no? Bueno, todavía no era crucificado, pero tus manos preciosas hicieron todo esto, Señor, y nos hemos puesto detenidamente a glorificar al Señor. Y hermanos, yo pues recordando, y creo que a todos nos ha pasado, que cuando salimos, pues a mí en lo personal, hermanos, en el camino no me gusta dormirme. En primera, porque dicen que no es bueno que el copiloto vaya dormido. Y en segundo, hermanos, porque a mí me gusta disfrutar. Disfrutar y ver, hermanos, cuando vemos, yo le decía a mi hija, cuando vemos los árboles de diferentes hojas, de diferentes verdes, las montañas pues diferentes, y hay veces hasta como que le encontramos figuritas, no sé, hermanos, pero es tan hermoso ir por las carreteras y ir disfrutando de lo que nuestro Dios, nuestro Creador, pues hizo, ¿no? Y cuanto más, hermanos, yo les platicaba alguna vez, me recuerdo, cuando nos acercamos al mar, ese mar, sentimos su poder, ¿verdad? Y al menos yo, hermanos, cuando me acerco, pues puedo sentir mucho la presencia de Dios. Cuando estoy ahí y escucho el romper de las olas, y pues no nos queda más que glorificar al Señor, hermanos, porque como dice nuestra terma, hermanos, vamos a hablar de las manos del Señor. Y hermanos, las manos creadoras de nuestro Dios, hermanos, válgame la redundancia, crearon todo esto que nuestros ojos pueden ver. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Génesis, ¿verdad? Nos habla de esto, de la creación, de la luna y las estrellas, el mar, los animales. Y en un salmo, hermanos, nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? También podemos ver, hermanos, las manos creadoras de nuestro Dios en nuestra propia vida. Ahora, hermanos, que mi hija pues está estudiando eso de enfermería, pues sí había pensado, pero ahora más me maravilló, porque cuando ella estudia cada parte,
cada parte del cuerpo, así hace un dedo, la cabeza, no sé, hermanos, podemos ver que es maravilloso, ¿no? Los hombres quizá quieren llegar, ¿verdad? A crear lo que nuestro Dios ha hecho, pero pues yo creo que no, hermanos, porque son muchas cosas, arterias, venas, músculos, y es algo que nos maravilla de nuestro Creador, hermanos, y lo podemos ver, hermanos, esto, que manos creadoras de nuestro Dios. Dice en Génesis, hermanos, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Entonces ahí estaba nuestro Señor Jesucristo con el Padre, creando todas las cosas, como dice Colosenses, ¿verdad? Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Amén. Bueno, hermanos, también podemos ver, hermanos, las manos sanadoras de nuestro Dios. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Juan 9, hermanos, nos habla de un ciego. De un ciego, hermanos, que era ciego de nacimiento. También, hermanos, eso ahorita lo vemos con más detenimiento. Podemos ver en su palabra, hermanos, cuando Jesús tocó a la suegra de Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cesó la fiebre que ella tenía. Jesús la tocó, ¿sí? Yo estaba viendo, hermanos, y Jesús no siempre sanaba tocando, sino hay veces que solamente los veía o por su palabra, ¿verdad? Como el centurión. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de cuando Jesús los tocó, amén. Cuando Él tocó a un hombre leproso, hermanos, este hombre, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dijo, sí, y lo tocó y fue sano, fue limpio de su lepra, amén. Y hermanos, regresándonos al pasaje de Juan 9, es un hermoso pasaje, hermanos, que yo quise detenerme un poquito ahí porque me causó, hermanos, mucha gratitud y maravilla con el Señor. Este pasaje, hermanos, que dice que el hombre era ciego de nacimiento. Este hombre, hermanos, nunca había visto. No sabemos su edad, pero dice que dice un hombre, ¿no? Entonces, pues no dice un niño o un joven, ¿verdad? Dice un hombre. Entonces yo creo que este hombre llevaba muchos años viviendo en total obscuridad. Yo creo, hermanos, este hombre había vivido imaginándose el sol, imaginándose la luna, imaginándose los colores, imaginándose, yo creo, el rostro de sus padres, porque hay veces que ellos pues tocan, ¿verdad? Pero yo creo que no llegan a saber exactamente cuál es, cómo son, o si tenía hermanos, imaginándose su cara de sus hermanos. No sé, hermanos, yo creo que este hombre vivía en la imaginación, hermanos. Cuando era un bebé, que no pudo ver la cara de sus padres, hermanos. Cuando era un niño, pues yo creo que jugaba, pero no sé, a tientas o se caía, pero no podía jugar como los otros niños, ¿verdad? Cuando era un joven, hermanos, pues tampoco como sus compañeros de su edad. Cuando era un joven, cuando ya pues creció, este hombre, pues yo creo llevó una vida muy difícil por su condición, porque hay bueno, lo que no ven, hermanos, que han tenido un accidente o algo, entonces yo creo uno les puede decir, pues mira, este es amarillo, este es verde, y ya como que tienen recuerdos, ¿no? De lo que ellos vieron, o este es grande, o no sé, hermanos, pero pues ellos ya tienen una noción, pero este hombre no era así, porque él había nacido ciego, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús iba caminando con sus discípulos, ¿verdad? Ya cuando llevaba a sus discípulos. Él iba caminando, hermanos, y se detuvo porque vio la necesidad de este hombre, hermanos. ¿Y cuál es la primera pregunta que le hacen sus discípulos, hermanos? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Los discípulos estaban aprendiendo de su maestro, ¿verdad? Porque el Señor, pues yo creo que ni pensó.
¿verdad? Él vio la necesidad. Y hermanos, pues hay veces que sus discípulos eran imprudentes, porque yo creo que pues lo dijeron ahí enfrente del ciego y pues le estaban diciendo pecador o le estaban diciendo a sus padres pecadores, ¿no? Entonces, hermanos, ahí vemos pues que sus discípulos estaban aprendiendo. Porque en este tiempo, hermanos, se creía que las enfermedades eran todas relacionadas con el pecado. Era una creencia que ellos tenían, pero pues Jesús no pensaba así. Y me imagino, hermanos, a Jesús escuchando a los discípulos, ¿no? Pues era su maestro, estaban aprendiendo. Jesús les respondió: no es este que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, hermanos, no solamente daba luz física, sino también luz espiritual. Amén. Más adelante nos dice que él hizo lodo y se la untó a este ciego. Y yo me recordaba, hermanos, cuando predicaba mi esposo, de aquellos muros de Jericó cuando se cayeron y gritaron y pues una forma muy rara, ¿no? De que el Señor les diera la victoria. Y yo así me imaginaba, así que pues yo creo ver la cara de los discípulos o de la gente que estaba ahí, pues han de haber dicho, pues, ¿por qué escupió? ¿Por qué hizo lodo, no? Y pues son las formas que el Señor hizo. Y hermanos, leía yo en un comentario que se cree que hizo esto porque él me volvió al principio de la creación y tomó tierra. Dice en Génesis 2:7, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando hizo esto, formó sus ojos, hermanos, y le dio vida, ¿sí? Son milagros, les llamamos creativos, hermanos, porque yo me ponía a pensar y decía, sí tendría sus, ¿cómo se llaman? Sus ojitos, sus bolitas, o no sé cómo llamarles. Las tendría o tendría sin ojitos. Entonces, pues como quiera que sea, ¿no, hermanos? El Señor pues le dio su vista, ¿verdad? Fue un milagro, hermanos, un milagro creativo como muchos que todavía vemos, hermanos, en la actualidad. Y entonces el Señor le dice, ve y lávate. Y pues él dice la palabra de Dios que él fue y se lavó. Ni siquiera dice que dijo, ay, pero pues ¿cómo con salivo, con lodo, ¿no? Ahora era ciego, hermanos, y llevando ahí el lodo, no, o sea, no sé, a lo mejor se tropezó, a lo mejor alguien le ayudó, ¿verdad? Pero pues él fue y se lavó. Y dice la palabra de Dios que cuando él regresó, regresó viendo. Amén, gloria a Dios. Más adelante, hermanos, vemos cuál fue el resultado de todo esto, ¿verdad? Que los fariseos le decían, ¿pero quién te sanó? Y él, pues es que él fue él que me sanó, que me hizo lodo. ¿Pero quién te sanó? Y hasta llamaron a sus papás, ¿verdad? ¿Pero quién lo sanó? Y sus papás pues diciendo, pues él ya está demasiado grandecito, pregúntenle a él, ¿no? Y él, ¿pero quién te sanó? No, pues Jesús. Ah, ese hombre pecador, ¿verdad? Porque ellos lo tenían como pecador. ¿Y qué les dijo este hombre? Yo no sé si era pecador o no, no sé de su vida, pero solo sé que antes yo era ciego y ahora veo. Amén. Y el Señor ahí, hermanos, pues estaba tocando la vida de ese hombre con un toque de su mano preciosa, hermanos. El Señor había cambiado la vida de este hombre, no solamente física, sino espiritual también, porque más adelante vemos que vuelve a tener un encuentro con Jesús. Y hermanos, él le dijo a Jesús, pues yo creo en ti. Entonces, hermanos, les hablé de todo esto, hermanos, porque eso es lo que provoca y lo que causa que el Señor causó que el Señor se haya acercado a él y lo haya tocado. Amén. También, hermanos, podemos ver las manos amorosas de nuestro Dios. ¿Quién ha sentido las manos amorosas de nuestro Dios en nuestra vida? Muchas veces, ¿verdad, hermanos? Cuando nos sentimos mal, podemos sentir, y dice la palabra de Dios, hermanos, en un pasaje
que, hermanos, manos amorosas y este pasaje cuenta cuando los niños se acercaban a él, igual sus discípulos, hermanos, diciéndoles, pues quítense, váyanle, reprendiendo a los que llevaban a presentarlos, ¿verdad? Y el Señor se indignó. ¿Y qué les dijo? Dejar a los niños venir a mí. Y dice la palabra del Señor que Él los abrazó y que Él los tocó. Y también nos podemos imaginar esa escena, hermanos, cuando el Señor abraza a los niños con esos brazos de amor, poniendo las manos sobre ellos. Dice la palabra de Dios que Él los bendecía, ¿verdad? Porque pues los niños son muy especiales, hermanos, muy especiales. Y bueno, podíamos extender, pero los niños son muy especiales para el Señor. Hermanos, manos amorosas clavadas en la cruz. Aquellas manos, hermanos, que habían sanado, que habían abrazado, hermanos, ahora estaban colgadas en la cruz del Calvario. Pero fue por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros le glorificamos levantando nuestras manos y alabándole con todo nuestro corazón, porque si no hubiera sido por eso, hermanos, pues nosotros no estaríamos aquí. Pero gloria a Dios, hermanos, que haya mandado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Gloria a Cristo, hermanos, porque pues Él, hermanos, murió por nosotros y esas manos fueron lastimadas por cada uno de nosotros. Manos compasivas y dadoras, hermanos. Dice la palabra de Dios cuando el Señor alimentó a los 5,000. Dice que los discípulos le seguían, hermanos, seguían aprendiendo los discípulos, ¿verdad? Y entonces en esta ocasión dice la palabra de Dios que cuando el Señor ya había terminado de dar su palabra, hermanos, ¿qué le dijeron los discípulos? Pues ya, Señor, ya acabó todo esto, pues ya despáchalos, ya. Yo creo que ya estaban cansados, ¿no? Y los discípulos, hermanos, aprendiendo todavía, pues despáchalos, Señor, pero Jesús veía su necesidad. Él sabía que estas personas lo seguían, ¿verdad? Entonces, estas personas tenían hambre. El Señor veía la necesidad, los discípulos aún no. ¿Sí? Entonces el Señor, tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, hermanos. Pero lo que yo veía, hermanos, es que el Señor pudo haberlos repartido, ¿verdad? Pudo haber puesto a repartirse, pero Él quería enseñarle a los discípulos, hermanos. Y dice la palabra de Dios que Él empezó a darle a los discípulos para que ellos repartieran, porque no estaban a lo mejor acostumbrados a dar. Yo pensaba, hermanos, en Mateo, como publicano, hermanos, estaba acostumbrado a recibir, y pues tenía mucho porque pues él solamente recibía, pero el Señor lo quiso enseñar, o los quiso enseñar a dar. Amén. Así como él, hermanos, partió el pan con sus manos preciosas, él quería enseñar a los discípulos a dar. No sé con qué actitud, hermanos, lo repartieron, ¿verdad? Porque ellos tuvieron que aprender mucho, pero el Señor los estaba enseñando. Gloria a Dios. También podemos ver, hermanos, las manos salvadoras de nuestro Señor, y podemos ver, hermanos, cuando Jesús estaba caminando en el mar. Dice la palabra de Dios que sus discípulos lo vieron de lejos y pues como estaba oscuro, pues como que no veían, hermanos, y pues yo creo que no conocían tampoco muy bien su silueta y ellos pensaron que era un fantasma. No lo conocían muy bien todavía. Y dice la palabra de Dios que Él les dice, no teman, yo soy. Hermanos, más adelante dice que Pedro quiso hacer lo mismo. Y todavía Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, porque sabía que Pedro lo podía hacer, hermanos. También estaba aprendiendo. Pedro, cuando descendió para ir a Jesús, hermanos, pues iba caminando, a lo mejor sí nervioso, ¿no? Porque imagínense, hermanos, como nos decían el domingo, a veces que pisamos el agua, ¿no? O estamos en el mar y todo, pero ya caminar en el agua, no sé lo que haya sentido Pedro, hermanos, pero pues él estaba viendo a Jesús. Dice la palabra de Dios que mientras tanto Jesús tenía sus manos extendidas.
Pero Pedro miró la tormenta y dejó de ver a Jesús. Y entonces, hermanos, pues él sentía que se ahogaba y que se estaba hundiendo. Y hermanos, yo me recordaba una vez que mi papi nos contaba y nos decía que una vez él fue al mar y pues él sabía nadar, hermanos, pero dice que él se metió muy hondo, muy hondo, muy hondo. Dice, ay, como que se me fue, ¿no? Y me puse a nadar, a nadar, a nadar. Y mi compañero se quedó en la playa. Y dice, hermanos, que llegó un momento que él no sé qué pasó, que ya no podía nadar y se estaba hundiendo. Y él nos platicaba que pues sentía esa desesperación de estarse hundiendo. Y ya después de un tiempo, hermanos, ya cuando él dijo, no, ya no puedo. Dice que él ya se iba pues a hundir o a dejarse ahí sin estar nadando, luchando, cuando, hermanos, que siente la mano de su compañero. Y cuando sintió esto, dice, yo como que me desvanecí y pues ya sabía que ya pues su compañero iba a salvarlo. Dice, yo no sé cómo llegó él, porque él estaba lejos. No sé cómo me vio que me estaba yo ahogando, o yo no sé lo que haría porque no supe ni lo que hice, pero cuando sintió la mano de su amigo, pues ya sintió que la vida regresaba, ¿no? Y yo creo que así, hermanos, Pedro, cuando sintió que ya se estaba ahogando, hermanos, el Señor estiró su mano, hermanos, y lo sacó. Qué hermoso ha de haber sido ese momento, hermanos, cuando el Señor asió de su mano y, bueno, lo reprendió porque le dijo hombre de poca fe, pero también Pedro estaba aprendiendo de su maestro. Y, hermanos, viendo todos esos ejemplos, y yo creo que hay más, hermanos, podemos recordarnos cuántas veces el Señor ha extendido su mano a nosotros. Yo les decía, hermanos, que yo pensaba en estos días en ese canto, precisamente en ese canto. Y dice el canto, entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque solamente al poner nuestra confianza en Él está ahí. Podemos sentir su mano, hermanos, que nos toca, sus brazos de amor que nos abrazan. ¿Cuántas veces, hermanos, quizá nos hemos metido a nuestro lugar secreto a orar, a llorar, hermanos, y a decir, ya no puedo más? ¿Cuántas no puedo más hemos dicho, hermanos? Que ya cuando pasa y el Señor nos dice, ¿cómo que no puedes más? ¿No? Decimos, sí es cierto, sí puedo. Con el Señor sí puedo. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado eso, hermanos? ¿Y cuántas veces hemos sentido que el Señor nos abraza? Que el Señor nos toca, que el Señor no nos deja, hermanos. Quizá nos hemos sentido enfermos, desesperados, porque una enfermedad, hay veces que cuando no se quita y no se quita y no se quita, pues sí, hermano, llegamos a decir, ya no aguanto, ya no puedo. Pero ahí está el Señor, hermanos, con sus manos sanadoras, hermanos, y está con cada uno de nosotros. Y es hermoso cuando podemos sentir sus manos. Amén. Pero, hermanos, también viendo, hermanos, del lado de los discípulos, yo pensaba y decía, somos como esos discípulos. Hay veces que fallamos, hay veces que no hemos aprendido del todo, hermanos, como los discípulos, pero nuestro Maestro nos está enseñando a nosotros también como iglesia, también a dar, ¿verdad? A extender la mano, a abrazar. ¿Cuántas veces nos han dicho que abrazar trae mucho bien? ¿Y no te ha pasado, hermanos, que estás pasando por una necesidad y llega alguien y te abraza? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Cuando alguien te da la mano, cuando alguien te dice, adelante, vamos adelante con Cristo. El Señor nos está enseñando, hermanos, a ser verdaderos discípulos y aprender de Él, hermanos, aprender de nuestro Maestro. Aprender, hermanos, a
a orar por los enfermos, hermanos, a tocar, hermanos, y a que estos sanen en el nombre de Cristo. En esta noche, hermanos, pues el Señor nos llama a meditar, hermanos, pues primeramente las veces que el Señor nos ha tocado con sus preciosas manos. A darle gracias, a agradecerle cada día, hermanos. Que Él nos vea con ojos de amor y de misericordia. Agradecerle cada día, hermanos, las veces que hemos pasado por situaciones difíciles y Él ha estado ahí. Yo creo que todos podemos decir, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque así ha sido el Señor para cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, como les decía, pidámosle al Señor, hermanos, que podamos aprender, que podamos seguir los pasos del Maestro. Que antes, hermanos, estaba escuchando un comentario que los rabinos, los maestros, hermanos, los discípulos, pues lo seguían con mucha devoción, hermanos, y hacían lo que él decía y estudiaban como él les decía, hermanos. Así nosotros, hermanos, aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Cómo usar nuestras manos y cómo ser manos de Jesús en esta tierra. Pidámosle al Señor que pues podamos aprender cada día del Señor, hermanos, como aquellos discípulos lo hacían. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor y asimismo a pedirle al Señor que Él nos ayude. Amén. Dios, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Porque sabemos, Señor mi Dios, que estos temas, Dios, que tú les das a tus siervos, pues no son, Señor, una casualidad, sino que tú sabes, Señor, lo que tu pueblo necesitamos, Señor. Y como siempre hemos dicho, Señor, a los primeros que tú nos hablas y nos enseñas, es a nosotros que nos das el privilegio de estar aquí, Dios. Gracias, Señor. Gracias por todas esas veces que tú has estado ahí, Señor, mi Dios. Tú nunca nos has dejado. Tu mano de poder, Señor, siempre, siempre ha estado con nosotros, Señor, mi Dios. Y como dice, Señor, mi Dios, esa porción de tu palabra en Isaías, Señor, que no temamos, que tú siempre estás con nosotros, que tu diestra de justicia, Señor, nos sostendrá. Que podamos creerlo así, Señor. Y que todos los enfermos, Señor, que están aquí, que todos los enfermos que están en línea y que por eso quizá no pudieron venir, Señor. Que ellos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, puedan sentir tu mano, Señor, que los toca. Como aquel hombre, Señor, que tú cambiaste su vida, Señor, totalmente, Señor, mi Dios, aleluya. Porque tú lo tocaste, mi Dios. Aquellos que están, Señor, en necesidad, Señor, aquellos que están padeciendo económicamente, aquellos que están padeciendo de alguna o de otra manera, Señor, que puedan sentir tu mano, Señor, mi Dios, en su hombro, como dice este hermoso canto. Y que, Señor, también, como tú nos lo has dicho en esta noche, que podamos aprender de ti, Señor, que podamos extender nuestra mano al necesitado, Señor, que podamos usar nuestras manos, Señor, mi Dios, para orar por los enfermos, que podamos usar nuestras manos, Señor, para abrazar, Señor, mi Dios, para dar ánimo, Señor, en tu nombre, y que seamos, Señor, mi Dios, tu pueblo usado, Señor, mi Dios. En tus manos preciosas estamos, Señor. En tus manos preciosas nos ponemos y gracias te damos. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos de la oración.